minutitos más. Sí, hay 11 personas recién, es bastante. No sé si se ve lo que estoy presentando. Sí, ¿no? Haciendo un breve repaso de lo que hemos visto en la clase pasada, nosotros dijimos que las redes eléctricas se pueden clasificar en redes no inteligentes, que son las convencionales, las tradicionales, y se pueden clasificar en redes inteligentes o como son conocidas como Smart Grid. Bajo esa clasificación de redes podemos tener medidores de energía eléctrica no inteligentes, que son los medidores electromecánicos o de inducción, que es quizás el más conocido, el que tiene más historia, y que hoy sobreviven sobre todo para lo que son mediciones de potencia y de energía, fundamentalmente trifásica, porque esto mide energía. Y los medidores monofásico a disco, que tienen ese disco de aluminio, ese disco de inducción, bueno, ya fueron reemplazados desde hace varios años, eh, 10, 15 años, fueron ya reemplazados en general en el país por estos equipos electrónicos de estado sólido. No obstante, estos dos tipos de medidores están englobados dentro de lo que serían redes inteligentes y dentro de lo que serían redes Smart Grid, es decir, inteligentes. Lo que se utilizan son los Smart Meter, que son también de estados sólidos, pero con la posibilidad de telegestión. Entonces, vimos que hay toda una tecnología de la comunicación asociada con estos tipos de medidores, diferentes tipos de tecnologías con diferentes tipos de acrónimos, donde uno de los más utilizados son la GPRS, que es el sistema de datos móviles, similar a cómo se trabaja con los celulares, y los PLC, ¿sí? Power Line Communication, es decir, que utilizan las mismas redes eléctricas como ondas portadoras para la transmisión de información. Eh, Vimos dos tipos de estrategias para estos tipos de redes inteligentes y después vimos un esquema em, donde estaban estos los concentradores de datos, donde cada una de la información que es emitida por estos Smart Meter van a ese concentrador de datos y posteriormente mediante sistema de comunicación, yo puedo saber de la distribuidora todos los parámetros de las diferentes casitas, de los diferentes tipos de locales, de los tipos comerciales o residenciales que tengan en esa ciudad o en ese lugar. Eh, Vimos también un cuadro comparativo entre lo que eran los medidores electromecánicos, electrónicos y los sistemas Smart Meter. Podremos ver la lectura de estado del medidor, es decir, podremos tener una recolección de datos que no es automática y sí lo es en los Smart Meters. Eh, no poseen en estos casos los viejos medidores consultas, se pueden hacer consultas en forma remota, sí se pueden hacer mediante los Smart Meters. Eh, Hoy en día cambió el concepto de consumidor y pasó a ser conceptos en esta nueva versión de redes inteligentes de prosumidores que a su vez consumen y generan energía. Hay toda una tecnología que tiene que ver con las energías verdes, con las energías renovables, con alta penetración de energías renovables, energías distribuidas, fundamentalmente parques eólicos y células fotovoltaicas, eh, que tienen que ver con todas estas posibilidades, no tan solo consumir, sino generar energía, y estos equipos pueden hacerlo. Entonces, hay una bidireccionalidad en cuanto al flujo de energía, que es lo que estos equipos pueden medir. No tan solo se puede hacer eso, sino que también pueden medir potencia activa, reactiva y una serie de parámetros que con los otros equipos no podía medir. Después vimos la parte de medidores de inducción, básicamente estos tipos de medidores a disco, eh, y empezamos a ver los medidores de inducción. Dijimos que lo anterior lo vamos a dejar ahí porque ya profundizar más de lo que está, creo que con los cuadros comparativos creo que queda bastante claro.
Pero desde el punto de vista eléctrico y fundamentalmente electrotécnico aplicado a lo que sería medidas eléctricas, sí sigue siendo muy interesante hacer el análisis de medidores de inducción, además de que todavía siguen vigentes, sobre todo para lo que es medición de energía trifásica. Eh, lo que hacen estos instrumentos básicamente es medir esa energía eléctrica integrando la potencia en un cierto intervalo de tiempo. Este disco gira a una cierta velocidad, esa velocidad angular de giro de ese rotor dijimos que le íbamos a llamar de aquí en adelante tita, y esa energía era proporcional a la potencia, y ese giro del rotor era proporcional a la potencia que está midiendo. Cuanto mayor sea la potencia y por lo tanto cuanto mayor sea la energía que este tipo de instrumento mida, bueno, la velocidad con la que gira el rotor será mayor o menor dependiendo si la energía eléctrica demandada por una cierta impedancia de carga, por un cierto local, por una cierta comercial o residencial, que en definitiva lo podemos modelar como algún tipo de impedancia. Entonces, conforme varíe esa impedancia y tome más o menos potencia, tome más o menos energía, bueno, tendremos mayores o menores velocidades angulares en nuestro equipo de medición. También dijimos que en estos tipos de equipos aparecen, como ya era de suponerse, aparecen cuplas motoras y cuplas antagónicas o cuplas de frenada. La potencia activa demandada, la energía que está midiendo este equipo, en definitiva va a ser proporcional no tan solo a la velocidad, sino también va a ser proporcional a esa cupla motora. Es decir, que cuanto mayor sea la energía que demanda una cierta impedancia de carga y que ese equipo esté midiendo, mayor será la cupla motora y mayor será la velocidad de giro del rotor. El problema es que si no existiese una cupla antagónica, una cupla de frenado, bueno, esto seguiría midiendo indefinidamente. Entonces esto se tiene que equilibrar, es decir, se tienen que igualar las cuplas motoras y antagónicas de forma tal que el disco quede a una velocidad angular constante. Y era la situación que de alguna manera estaba representada acá, donde acá ahora parecía que cuando se produce esta situación de equilibrio, de que tanto cupla motora como de frenado se igualan, bueno, ese disco queda girando a una velocidad angular constante, que lo podemos entender como un número de vueltas por segundo. Y la cupla de frenado va a ser proporcional a esa velocidad angular, es decir, cuanto mayor sea la velocidad angular, mayor tiene que ser la cupla de frenado. Por lo tanto, en este gráfico que hemos visto acá, la clase pasada, dijimos que si nosotros representamos la cupla motor en función de la velocidad angular, como resultado obteníamos la ecuación de una recta que pasa por el origen de coordenada. Es decir, la gráfica de una recta que pasa por el origen de coordenada. ¿Y qué más habíamos visto? Que habíamos visto que si nosotros, para un primer estado inicial, que es este punto que está aquí, cuando la cupla motora se iguala a la cupla de frenado, ¿sí? Es decir, ambas cuplas son exactamente iguales, esto giraba a una velocidad angular θ1 constante. Si de golpe la potencia eléctrica demandada por esa impedancia de carga aumenta, hay mayor demanda de potencia, por ende hay mayor demanda de energía activa, bueno, entonces la cupla motora, que era proporcional a la potencia, pasará de una cupla motora 1 a una cupla motora 2. Pero también habrá una cupla de frenado que pasará de este punto a este punto. Por lo tanto, habrá una nueva situación de equilibrio en un punto 2 entre la cupla motora, que ahora vale Cm2, y la cupla de frenado, que ahora vale C frenado 2. De forma tal que en ese nuevo equilibrio habrá una nueva velocidad angular θ2 constante. ¿Sí? Por lo tanto, pasamos de una θ1 constante a una θ2 constante, siendo θ2 mayor a θ1. ¿Sí? Es decir, estaba girando una cierta velocidad angular para una cierta potencia o energía demandada, aumentó los valores de potencia o energía demandada, entonces el equipo se equilibra en un segundo punto, en un punto 2, para un valor de cupla motora 2 y para un valor de cupla frenado 2. ¿Por qué? Porque la cupla frenado depende de la velocidad angular, así como depende de la cupla motora del equipo. Es decir, a mayor velocidad del disco, porque hay mayor demanda de potencia,
hay también a su vez mayor momento de frenado. Entonces paso de un punto de equilibrio 1 a un punto de equilibrio 2, donde queda trabajando en una situación de equilibrio 2 con la velocidad angular 2 mayor a la velocidad angular 1. Es decir, cada vez que la máquina alcanza el equilibrio, o en el estado 1 o en el estado 2, las velocidades angulares son constantes tanto en el punto 1 como en el punto 2. Bueno, hasta ahí habíamos quedado la clase pasada. ¿Qué vamos a ver ahora? Primero, el tema de la generación de la cupla motora. Después tendremos que ver la cupla de frenado. Por ahora vamos a ver las cuplas motoras, que ya dijimos, depende de la potencia, depende de la velocidad angular de giro. Si nosotros hacemos un razonamiento rápido, pensamos en un sistema, una fuente de alterna que está conectada a bornes de una bobina con núcleo de hierro, y acá nosotros tenemos un disco, por supuesto esto lo estamos viendo vista lateral al disco. Ese disco tendrá una cierta impedancia y podemos decir que esa impedancia de ese disco es prácticamente resistiva pura, y por este electroimán circula una corriente de variación sinusoidal y 1 igual y máximo seno de omega t, que es la corriente que circula por la bobina. Bueno, como esta es una corriente alterna, se generará acá una tensión inducida producto de las variaciones temporales de flujo que tenga. Esto en definitiva es ley de Faraday, y este signo menos es la ley de Lenz, ¿sí? Donde dice que en todo fenómeno físico el efecto se opone a la causa que lo genera, que tiene su impacto muy grande en lo que es el estudio de máquinas eléctricas, y también lo vimos que impactaba en algunos estudios, en algunos capítulos, en algunas bolillas de esta materia de medidas eléctricas. Entonces, si nosotros a esto lo derivamos respecto del tiempo, me queda esta expresión, la derivada de seno es coseno, donde phi máximo o phi cero por omega, velocidad angular eléctrica, en definitiva me da el valor de tensión inducida es cero máxima, coseno de omega t. Y esta tensión E inducida hace de que en este disco se cierren corrientes, aparezcan corrientes, y esas corrientes se van a llamar corriente de disco, que en definitiva será la tensión inducida dividida en su impedancia, que es próxima al valor de resistencia. Si nosotros reemplazamos los valores y operamos, nos queda que la corriente de disco dependerá de la frecuencia angular eléctrica y de los valores del flujo phi, de los valores instantáneos de este valor de flujo phi generado por este electroimán. La velocidad angular eléctrica, bueno, va a depender un poco de qué es lo que pase con la fuente de alimentación acá, ¿sí? Porque la velocidad angular eléctrica omega es 2pi por f, como f podemos suponer que es frecuencia de red, eso es constante, entonces esta variable omega ya no sería variable, sería una constante, por lo tanto queda supeditada a los valores de flujo. Es decir, que cuanto mayores sean los valores de flujos, mayores serán las corrientes en el disco, en este flujo inductor, mayores serán las corrientes en el disco. Cuanto menores sean los valores de flujo inductor, menores serán las corrientes en el disco. O sea que el disco queda supeditado a los valores de flujo. Si nosotros esto lo graficamos en términos fasoriales, si graficamos el flujo inductor phi en azul sobre el horizontal, vemos, por ley de Lenz, que es básicamente este menos que introduce acá, que las tensiones inducidas E sub 0 estarán en desfase, 90 grados en retraso con respecto al flujo, y como la corriente I0, que sería el valor eficaz de esta variación instantánea de la corriente de disco, también estará en fase con respecto a la tensión. ¿Por qué? Porque esta impedancia es una resistencia. Como ocurre en toda la física y en las máquinas está inserta la física eléctrica, podemos decir que los sentidos ahora de circulaciones de estas corrientes que se van a cerrar por el disco serán tales que traten de oponerse en todo momento al flujo que ocasiona estas corrientes. Es decir, que los sentidos de circulaciones serán tales que tratarán de en todo momento oponerse a las variaciones temporales de flujo. Si cuando el flujo incide para un cierto instante de tiempo, hacemos el análisis para un cierto instante de tiempo, el flujo incide sobre esta placa, bueno, los sentidos de circulación de corriente serán, si tomamos con los dedos de la mano derecha el sentido de circulación tal como figura ahí, el dedo pulgar, fíjense en que me indica hacia arriba, es decir, tratará de oponerse a ese flujo incidente. Y para otro instante de tiempo, cuando el flujo sea hacia arriba, el sentido de circulación
circulación de la corriente en el disco cambiará, porque fíjense en que la corriente en el disco es una corriente alterna y tendrá un flujo tal que ahora estará hacia abajo tratando de oponerse al flujo que incidente inductor que para otro instante de tiempo está hacia arriba y no hacia abajo. Entonces fíjense en que eh, esto, así como muy demasiado elemental, pero es el principio básico de funcionamiento de los medidores de energía. Si nosotros lo empezamos a hacerlo cada vez más parecido a un medidor real, nosotros vamos a ver lo siguiente, que si este es nuestro disco, el que está en azul, y partimos de la base que nuestras tensiones inducidas están desfasadas 90 grados con respecto al flujo inductor, que es producido por este electroimán, que está aquí, el cual tiene una bobina en rojo y por el cual circula una corriente I promovida por una tensión alterna U. Y si nosotros lo vemos de planta, vista superior, acá tendremos nuestro electroimán, que es lo que está acá rayado, y todas estas circunferencias concéntricas básicamente serán las trayectorias de circulación de las corrientes inducidas del disco, ¿sí? Producida por este flujo. Esas serán las trayectorias. Ahora los sentidos dependerán de siempre tratando de contrarrestar las variaciones de flujo inductor. Las corrientes que circulan por esta bobina es una corriente sinusoidal y máximo seno de omega t. Eso da origen a un flujo phi igual a phi máximo seno de omega t. Y de acuerdo a la ley de Lenz y de Faraday, nuestras tensiones inducidas será menos de phi a respecto de t, por lo cual nosotros podemos derivar y obviamente nos quedará que la tensión es una tensión phi máximo omega, es decir, E máximo, menos coseno de omega t, ¿sí? Entonces nos estaría diciendo de que justamente si tomamos como parámetros el flujo, la tensión retrasa 90 grados con respecto al flujo, que analizado en términos instantáneos es exactamente lo mismo que estamos mostrando acá en términos fasoriales. Si llevado del dominio del tiempo al dominio del plano complejo, en términos fasoriales estamos diciendo exactamente lo mismo. Ahora esta variación de cosenoidal por trigonometría básica uno lo puede expresar como seno de omega t menos pi sobre 2. Entonces ese paso de aquí a acá simplemente reemplazar como por trigonometría, reemplazar el coseno por seno 90 menos pi sobre 2. Donde acá al poner menos pi sobre 2 queda más claro que esa tensión inducida E, fíjense, está retrasada menos 90 grados con respecto del flujo. En nuestras primeras consideraciones estamos suponiendo que ese disco no tiene ningún tipo de reactancia, pero sí tiene resistencia y esa resistencia es tinte cero. Entonces, podemos decir que las corrientes del disco, como casi caso más sencillo de analizar, son las tensiones inducidas divididas en los valores de resistencia. En este caso, RD, resistencia del disco. Entonces reemplazamos y obtenemos esta ecuación 2, que sería la corriente de disco, que son las corrientes que se cierran acá en estas trayectorias circulares. Bueno, ya como les mencioné, los flujos en las bobinas van a ser en oposición o se van a adicionar dependiendo de cómo sea el sentido del flujo inductor. Por convención, tomaremos como signo de ese flujo positivo cuando esté en un sentido normal el disco y cuando emerja de ese disco. O sea, en este sentido tendremos flujo positivo. Y los flujos provocados por esta circulación de corriente del disco serán tales que tratarán en todo momento de oponerse o de adicionarse a estos flujos, que es un poco la filosofía de la ley de Lenz. Ahora, ¿qué pasa? Y pues no perdamos de vista que lo que nosotros queremos ver es que este disco gire. Bueno, entonces tenemos que ver qué pasa con la cupla motora y con la generación de cuplas motoras. Entonces nosotros teníamos este flujo phi, que lo podemos analizar en el dominio del tiempo, que está en rojo, y tenemos nuestra corriente I, que es la corriente disco, que es la que obtuvimos, que dice que está retrasada a 90 grados con respecto al flujo. Es decir, que si yo tomo como referencia el máximo de flujo, el máximo de corriente está hacia la derecha, es decir, de izquierda a derecha, si yo analizo de izquierda a derecha, me muevo de izquierda a derecha, la corriente I retrasada a 90 grados con respecto al flujo. Si analizo los ceros, el cero de corriente retrasado a 90 grados con respecto del cero de flujo.
Ahora, ¿qué puede ocurrir? Bueno, que en este caso yo analizo para este instante de tiempo, estoy viendo que el flujo va en franco crecimiento. Si yo lo analizo para otro instante de tiempo, por ejemplo acá, veo que este flujo va en franco decrecimiento. Si yo lo analizo acá, veo que va en franco crecimiento, pero en sentido contrario. Y si yo lo analizo acá, veo que en ese mismo sentido, es decir, negativo, este flujo va disminuyendo. Eh, habrá sentidos que yo podré tomar. Recordemos que el flujo positivo lo dijimos siempre saliendo del disco, eso si lo veo con vista lateral. Ahora si lo veo de arriba, lo que yo veo es una circunferencia. Entonces yo en vez de ver esta flechita, visto de arriba, veré puntitos o cruces. Puntitos cuando sale el flujo, es decir, emerge hacia arriba, es decir, está en este sentido, o cruces cuando estén en sentido contrario, es decir, yo voy a ver la cola del fasor, es decir, voy a ver una cruz. Entonces acá tendré flujos positivos y acá tendré flujos negativos siguiendo la convención que vamos a adoptar. Si nosotros en este disco que está con línea punteada vemos que tenemos nuestro flujo, que en este caso, fíjense, es punto, es decir, está emergiendo, se sale del papel, sale de la pantalla, va hacia nosotros, que es el equivalente a este que está aquí, es decir, se emerge, sale del plano del disco. Si nosotros lo miramos de arriba, es como que vemos que un punto que va hacia nosotros, que es la punta de la flecha, del fasor que va hacia nosotros, que sale de la pantalla, y tomamos una corriente, que ya sabemos que serán corrientes concéntricas, circulares, y que tendrán un cierto sentido, tal que por ley de Lenz siempre se opongan a la causa que lo genera, que es la variación temporal de flujo. Fíjense, para este instante de tiempo, cuando el flujo esté saliendo hacia nosotros, el sentido de circulación de la corriente será tal que si con los dedos, los cuatro dedos, envolvemos siguiendo el sentido de la corriente, nuestro pulgar nos está indicando que va hacia adentro. Es decir, esta corriente de disco instantánea, variable en el tiempo, estará produciendo un flujo de disco que se va a ir hacia adentro de la pantalla en sentido contrario a este flujo azul, esta punta que está saliendo hacia nosotros. Y usted me dirá, bueno, ¿para qué me sirve todo esto? Bueno, por lo siguiente, porque si ustedes ven las corrientes, ¿sí? Ven las corrientes. Si nosotros esto es nuestro centro de giro del disco, ¿no? Y acá tenemos cierta distancia con respecto al lugar donde está puesto el electroimán, donde está el flujo para este instante de tiempo saliendo. Y nosotros, por esta expresión que ya la vimos en física, y por L por B, que nosotros las podríamos entender mediante productos vectorial, ¿no? ¿Sí? ¿Se recuerdan eso? Donde nosotros tomamos estas corrientes tangenciales con los valores de campo, ¿sí? ¿Sí? Nos dará los sentidos de flujo, ¿sí? Nos dará las fuerzas F, F'. Y entonces en cualquier momento que nosotros tomemos para cualquier instante, siempre tendremos fuerzas que en este caso tienen las mismas rectas de acción, fíjense, tienen las mismas rectas de acción para cualquier instante de tiempo, y en este caso convergen a ese punto. En definitiva, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Que la sumatoria de estas fuerzas en marrón es igual a cero. Por lo tanto, respecto de este centro de giro, que es el eje debe ser el eje mecánico del disco, no tengo fuerza. Por lo tanto, si no hay fuerza, no hay cupla. Así como está, este disco no está girando. Tengo tensiones inducidas, tengo corrientes, tengo fuerzas, pero no tengo cupla respecto de este punto. Entonces, todo muy lindo hasta acá, pero ese disco no gira. Si el disco no gira, no mido potencia. Así de simple. Si no hay potencia, no mido energía. O sea, yo primero, no nos olvidemos la primera definición esta. Yo lo que hago es sacar potencia y luego, para sacarme energía eléctrica, lo que hago es integrar la potencia en un intervalo de tiempo. O sea que la potencia es clave. Y yo lo que aquí no estoy midiendo es potencia. Por ende, no estoy integrando, por ende, no estoy midiendo energía. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Fíjense, hagan, acá está el problema, bien, cuando hay que explicarlo tan así virtual, pero hagan el ejercicio mental de tomar una corriente así, periférica, tangencial a esta circunferencia, ¿sí?
que va a estar así, dirigida hacia acá, hacia donde yo lo estoy marcando, y un flujo que está saliendo. Entonces, si ese flujo que está saliendo lo desplazan paralelamente para un instante de tiempo hacia acá, le queda un flujo saliendo y a 90 grados, ya es un análisis medio en el espacio, y a 90 grados le queda la corriente. Entonces, si ustedes hacen B por L por I, ¿sí? Le va a quedar la fuerza en este sentido, ¿sí? La corriente I tangencial acá a este punto, ¿sí? Tangencial. Con los dedos de la mano derecha lo llevan a los 4 dedos hacia el sentido del campo magnético que está hacia arriba. Como consecuencia de ello, ahora le da un flujo F que le va a dar el pulgar, que va a estar dirigido hacia adentro. Es decir, que es el producto vectorial, que es un plano, da como consecuencia un producto vectorial, un vector que va a ser perpendicular al plano formado por los otros dos conductores. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? La corriente I, y acá tengo el fasor flujo magnético saliendo en este sentido. Si ustedes hacen el producto vectorial, que es I por L por B, le da como consecuencia un fasor, porque el producto vectorial da otro vector cuya dirección es perpendicular al plano formado por los otros dos. Entonces me va a quedar una fuerza hacia adentro. No sé si me están entendiendo. Si hablan, les voy a agradecer. ¿Se entiende? Profe, hay algo que no entiendo, disculpe. Sí. ¿Cómo es que este, toma el sentido de la corriente? Eso estoy por tratar muy improlijamente por dibujar acá. Bueno, horrible me salió. Este sería el campo B. Y acá, tangencial a la circunferencia, que yo la estoy dibujando ahora en el espacio, por acá va a venir la corriente I. Por lo tanto, entre estos dos fasores, qué horrible, me queda un paralelogramo. Perpendicular al plano se me va a generar la fuerza esta F que está acá. Esa fuerza F. ¿Se entiende ahora? Es esa fuerza F que está aquí. Está mejor. Si ahora la corriente gira, la hacen al revés, ahora la corriente está para el otro lado y hacen I por L por B, la fuerza le queda para acá, para adentro, que es esta fuerza que está acá. O sea, eso imagínense hecho punto a punto. Yo aquí tomé unos cuantos puntos, pero si ustedes toman los puntos que sean, le va a dar para cualquier instante de tiempo siempre fuerzas que van a tener la misma dirección, pero sentido contrario. Por lo tanto, todas estas fuerzas convergen a un solo punto, se anulan. O sea que con respecto de esta distancia que tengo de aquí a aquí, no tengo cupla. Entonces este disco que está acá, esto es el disco que yo dibujo una porción, esto continúa, por ejemplo, con línea punteada, continúa hacia acá. Todo esto no gira, este disco no gira. Si no gira, no mido potencia, no mido energía. ¿Se entiende? Sí, Ya estamos. ingeniero. Bueno, si ahora en vez de analizar a este flujo saliendo del plano de la pantalla, ahora para otro instante de tiempo el flujo, en vez de ser punto, ahora veo cruz, es decir, veo la cola del fasor, ya veo el flujo hacia adentro, el flujo es del flujo del electroimán. Bueno, las trayectorias circulares de las corrientes serán exactamente la misma, pero fíjense, si ahora yo tomo estos sentidos de corriente, y a cambio solamente el flujo, fíjense en que ahora las fuerzas en vez de converger, hagan el mismo razonamiento, ahora si la corriente es así y el flujo va para adentro y hacen I por L por B, en este punto le da para afuera y en este punto le da para afuera. Entonces si ustedes esto lo hacen en cualquier dirección siempre hay, en la trayectoria circular, siempre hay fuerzas que se están analizado en la trayectoria circular, siempre hay fuerzas que tienen la misma dirección y sentido contrario, aquí o aquí. Como consecuencia de eso, también acá se anulan las fuerzas. Y con respecto a esta distancia, tampoco tengo cupla.
entonces ¿cómo se llama? El disco tampoco gira. Aunque cambie el sentido del flujo inductor, el disco no gira. Entonces, como conclusión, podemos decir, todas las fuerzas concurren o divergen, salen del punto O. ¿Sí? El punto en el cual está penetrando el flujo inductor en una cierta posición a la superficie del disco de aluminio. La sumatoria de la fuerza es cero, y como la sumatoria de fuerza es cero, el momento respecto del eje de giro no hay. Entonces este disco no gira. Esa es la conclusión principal que sacamos. Entonces la pregunta sería la siguiente. ¿Qué debe ocurrir entonces para que este flujo inductor, perdón, para que este disco gire y por lo tanto este instrumento, que es un medidor de inducción a disco, mida potencia, ya que la potencia es directamente proporcional al giro? Lo que debe ocurrir es que debe haber la existencia de flujos inductores, y esos flujos inductores, que le vamos a llamar en adelante phi sub A y phi sub B, deben ser tal que estén desfasados un cierto ángulo beta. Beta o con la letra que ustedes quieran llamar. Acá le vamos a llamar beta. Entonces, para que tenga generación de cupla motora y ese disco de aluminio pueda girar y como consecuencia de ello pueda medir potencia, y cuanto más velocidad tenga el disco, más potencia podré medir, y por supuesto habrá una cupla antagónica que en todo momento intentará equilibrar esa cupla motora, que también depende de la velocidad. eh, para que eso ocurra, debe existir dos flujos inductores, y esos flujos inductores desfasados un ángulo beta. Entonces, el nuevo modelo que se propone es este que está acá, con un electroimán, por el cual, llamámosle B, por el cual va a circular una corriente I sub B, y de acuerdo al sentido en el que está devanado ese electroimán y el sentido de circulación de la corriente, por supuesto analizado para un instante de tiempo más o menos en este caso, da como consecuencia, por regla de la mano derecha, un flujo phi en este sentido, flujo phi sub B. Y si en la parte inferior del disco, estamos viendo vista lateral, ¿no? Si en la parte inferior del disco nosotros ponemos este segmento ferromagnético arrollado en este sentido y hacemos circular una corriente I, en este caso una corriente I sub A, como consecuencia de ello, habrá un establecimiento de un flujo phi A. Y ese phi A es como podemos decir como que toma flujo phi de acá, genera flujo phi para acá. O sea que acá habrá una doble incidencia phi A. En este sentido, entrando, en este sentido, emergiendo de la superficie del disco. ¿Sí? Y todo esto estará ocurriendo a una cierta distancia del eje XX, que es el eje de giro que va a tener este disco. Entonces el flujo phi sub A será el flujo phi A máximo seno de omega t. El flujo phi sub B será el flujo phi sub B máximo seno de omega t. Fíjense, estoy simplemente leyendo la ecuación. Este phi sub B será, en términos instantáneos, phi máximo B seno de omega t, pero como está retrasado beta respecto de phi sub A, menos beta. ¿Por qué menos? Porque está en retraso. Entonces, si yo ahora tengo un sistema de tres flujos, en realidad son dos flujos, nada más que uno está dividido en dos partes. Si yo ahora tengo un sistema de doble flujo y tengo que pensar que tener un sistema de, de dobles corrientes inducidas. En principio, acá yo veré que la corriente I sub A va a estar a 90 grados con respecto de phi sub A, y la corriente I sub B estará a 90 grados con respecto de phi sub B. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que el disco es resistivo puro y las tensiones inducidas están a 90 grados o en cuadratura, en retraso con respecto a los flujos. Eso lo vimos en teoría de máquinas. Y de acuerdo a eso, bueno, si el disco es resistivo puro, bueno, las corrientes estarán en fase con las tensiones, entonces podemos decir ya a esta altura del campeonato que nos queda claro que los corrientes estarán retrasadas 90 grados con respecto a los flujos. Entonces, las corrientes básicamente son estos flujos que están aquí, ¿sí?
dividido, que básicamente esto es corriente I1 y I2, dividido en los valores de resistencia R del disco. Es decir, estamos considerando que el disco, algo que no es tan así, estamos considerando que el disco es solamente resistivo puro y tendrá un valor R de disco. Entonces podremos decir entonces que la corriente I2, en este caso, estará retrasada 90 grados, pero también estará retrasada un ángulo beta. O sea que I2, la posición va a ser menos 90 menos beta, o menos beta menos 90, como le quieran llamar. Entonces ahí tengo las corrientes I1 y I2. Ahora analicemos vista de planta. ¿Qué ocurre con este sistema? Bueno, acá el flujo está, si ahora lo veo desde arriba, el flujo está entrando al disco. Tengo una cruz. Aquí si lo veo al disco de arriba, veo que el flujo está saliendo, o sea que veo un punto. Acá veo también que está saliendo, o sea que de arriba también veo un punto. En cada incidencia de flujos inductores que tenga en cada punto sobre ese disco, se cerrarán corrientes concéntricas, circulares, de trayectoria circular, I1 y I2, que tendrán un sentido tal que, por ley de Lenz, tratarán de oponerse a la causa que lo genera. Es decir, si yo acá tengo un flujo entrando, la circulación de corriente tendrá un sentido tal que tratará de poner un flujo saliente. Si acá en este punto tengo un flujo saliente, el sentido de circulación de corriente por regla de la mano derecha será tal que tratará de generar un flujo entrante. Lo mismo pasa acá. Ya está determinado, o sea, esto imagínense, muchachos, que está cambiando de acuerdo a la polaridad, de acuerdo a la frecuencia del sistema de alimentación de estas bobinas, que esto nosotros lo conectamos al sistema industrial de 50 Hz, es decir, omega igual a 2pi por F, ¿sí? Que sería en este caso 314, ¿eh? Una frecuencia de 50 Hz por 200 por pi sería 314, ¿sí? Radianes por segundo. Con esa frecuencia eléctrica, 50 veces por segundo, está cambiando la polaridad de todo esto y está cambiando los sentidos de circulación de la corriente en un segundo. Nosotros estamos tomando un solo instante de tiempo. Esto cambia permanentemente 50 veces en un segundo. Nosotros estamos analizando un instante de tiempo dentro de ese segundo en el cual los flujos y corrientes tienen estas trayectorias y sentidos. ¿Qué va a pasar? Fíjense en que acá tenemos los flujos, phi A, phi B y de nuevo phi A, pero fíjense en que acá aparecen las corrientes I2, 2I1 y 2, y aparecen fuerzas. ¿De dónde aparece eso? Bueno, fíjense, por este punto en el cual está incidiendo el flujo o esta parte del flujo phi sub A entrando al disco, ¿qué corriente está circulando? I2. Sigan I2, sigan I2, sigan I2, sigan I2, sigan I2, sigan I2. Y cuando pasa por aquí, la I2 va hacia arriba. O sea, por eso I2. Entonces, si yo compongo el flujo phi entrando con la corriente I2 y aplicamos hacemos el producto vectorial I por L por B, fíjense, si con las dedos tomo el sentido de I dirigido hacia el flujo phi sub A o B sub A, me da, háganlo con la mano ustedes en la casa, le da un flujo de 2 pulgar F2 dirigido hacia la izquierda. ¿Qué va a pasar en este punto central, donde del que manda el flujo phi sub B? Sigan la corriente I1, sigan la corriente I1, sigan la corriente I1, sigan la corriente I1, la corriente I1 saliendo, I1. Ahora sigan la otra corriente, pasa por acá, pasa por acá, pasa por acá, cuando llega a este punto, sale. I1 más I1, 2I1. 2I1, corriente, compuesta con el flujo phi sub B saliendo, regla I por L por B, I por L por B, regla a la mano derecha, con los dedos restantes, los 4 dedos restantes, se mueven de I a B, al flujo phi sub B, fíjense en que me queda un fasor, fuerza, 2F1, dirigido hacia la derecha, que es esto que está acá. Y de nuevo, si aquí componemos I2, que está hacia abajo, con el valor de flujo saliendo, y hacemos I por L por B, nos queda un flujo que va de derecha a izquierda. ¿Sí? Entonces ahí están las composiciones de estos flujos.
tenemos dos flujos F2 hacia la izquierda y dos fuerzas F2 hacia la izquierda, esta y esta, y en el punto central una fuerza 2F1 hacia la derecha, que fíjense en que se contraponen porque están en la misma recta o en la misma línea de acción. Bueno, seguimos entonces con el sentido de que emergiendo del papel, es decir, lo que para nosotros sería emergiendo la lámina, sería flujo positivo, este y este entonces son positivos, este negativo. Y las corrientes positivas en sentido vertical hacia arriba. Esa es la convención que vamos a adoptar. O sea que esta corriente y esta corriente son positivas y esta corriente negativa. Entonces, si uno compone el campo con la corriente, tendremos las direcciones de la fuerza. Si la corriente es hacia arriba, es positiva, y el campo emerge de la hoja de papel, entonces hacemos el producto vectorial I por L por B, nos da como consecuencia de ello, regla a la mano derecha, fuerza positiva serán aquellas que son hacia la derecha. ¿Por qué? Porque estamos considerando convención positiva, I positiva hacia arriba, punto de campo emergiendo. Por lo tanto, si ambos son positivos, la fuerza obtenida, en este caso hacia la derecha, es positiva. Si ahora nosotros dibujamos el flujo phi sub A, dibujamos el flujo phi sub B, pero desfasado beta, y dibujamos las corrientes que vamos a tener con los respectivos desfasajes respecto a los flujos I A e I sub B, y lo analizamos para diferentes instantes de tiempos, fíjense en que en este caso, para un tiempo T1, ambos flujos son positivos, este y este positivo. El otro es contrario al extremo, o sea que es cruz. Para un instante T2, es decir, el instante T2, fíjense en flujo phi sub A y flujo phi sub B, ambos son positivos, el contrario cruz. Para el instante de tiempo T3, también ambos flujos son positivos, es decir, son de acuerdo a la convención, punto saliente, el contrario es cruz negativo. En cada punto, de acuerdo a los sentidos de flujo, se van a establecer los sentidos de las corrientes. En función de los sentidos de las corrientes instantáneas, podré determinar los valores instantáneos, los valores eficaces, perdón, de las corrientes que pasarán por los puntos de incidencia de los flujos. Conforme a eso, podré determinar los valores de fuerza, tal como hicimos recién. Entonces veremos F2, F2, 2F1. En este caso, todas las fuerzas en un mismo sentido. En este caso, 2F1 contraponiéndose con estas dos fuerzas F2. Si nosotros seguimos para instante de tiempo T4, T5, T6, por ejemplo, para un instante de tiempo T5, veo que ambos flujos son negativos, o sea que son cruz, el restante positivo. Para el tiempo T6, ambos flujos también negativos, son cruz, el instante positivo. Para el tiempo T4, por ejemplo, uno es positivo, ¿cuál es positivo? El flujo B, B positivo, punto. Y el flujo A negativo, cruz, el contrario, punto. Y así voy determinando todos los sentidos. Ahora, ¿para qué me sirve todo esto? En todos los casos podremos decir que la fuerza resultante es una composición fasorial de esas fuerzas que fueron obtenidas por Lorentz como I por L por B. El flujo, a su vez, sabemos que es inducción por sección, por lo tanto podemos generalizar y decir que la fuerza F será producto de la corriente de disco que circula por el disco, valga la redundancia, como consecuencia de las tensiones inducidas, y también será proporcional a phi, flujo inductor. Entonces, nosotros podemos determinar un flujo, una fuerza F1, que estará dada por esta expresión que está acá, y podemos hacer un cálculo similar para una fuerza F2, que básicamente será, en vez de utilizar el flujo inductor phi B, utilizaremos el flujo inductor phi A por I2. Y nos queda esta expresión 3 que está acá. La matemática ya, bueno, ya la dejo para ustedes a esta altura del año. Si nosotros hacemos todos los reemplazos, vamos a llegar a una ecuación general que está en azul, donde nuestra fuerza F tendrá una parte que es constante y tendrá una parte que es una composición, es una componente senoidal que tendrá el doble de pulsación. La fuerza media será una integral de 0 a t del valor instantáneo F por diferencial de t. Si nosotros reemplazamos toda esta ecuación azul acá, donde dice F,
lo que vamos a obtener es una integral que la vamos a hacer en dos partes. Primero vamos a integrar este término, que la integral de una constante es la constante, y después vamos a tener esto que está acá, ¿sí? Que es la integral de esta parte que tendrá una parte senoidal del doble pulsación. Entonces, si nosotros operamos, obtendremos directamente una fuerza media, F medio, donde veremos que esa fuerza es directamente proporcional si la velocidad angular eléctrica no se modifica, porque eso depende de la frecuencia eléctrica con la cual se está haciendo la medición, que en este caso la vamos a suponer constante y por lo tanto omega va a ser constante, significa que esa fuerza media va a depender de los flujos phi A y phi sub B, es decir, de ambos flujos. ¿Cuáles eran los flujos phi sub A y phi sub B? No nos perdamos. Eran estos flujos. Con este nuevo sistema que hemos utilizado, van a depender de los valores de estos flujos incidentes en el disco, phi sub A y phi sub B, y va a depender del seno de beta. ¿Qué era beta? Bueno, beta era el ángulo comprendido entre los dos flujos. De eso depende nuestra fuerza F, que se va a establecer, fuerza media F, que se va a establecer en nuestro disco. Ahora, habiendo una fuerza media, ya podemos decir de que hay una cupla media, y esa cupla media va a ser igual al producto de la fuerza media por el radio. Entonces podremos decir, como el radio es una constante, porque el radio del disco, ya podemos insertar esa constante radio en la constante anterior y se transforma en una constante 3. Y que a su vez también aglutina omega, porque la frecuencia eléctrica no cambia. Entonces directamente nos queda que es una constante K3 por los productos de los valores de flujos incidentes por el seno del ángulo comprendido de esos flujos incidentes. Incluso más podremos trabajar un poco más y pasar a una constante K4 y así vamos alterando el flujo. ¿Se entiende el concepto? Fíjense que en todos los casos tengo, fíjense, fuerzas, cuplas respecto del punto de giro. Y esa fuerza con respecto a una distancia, el punto de giro, es lo que me hace mover el disco, hace que el disco gire. Esa cupla media es lo que me hace que el disco gire. Entonces nosotros podemos sintetizar la cupla media en esto que está acá. Entonces vemos, si nosotros variamos la frecuencia eléctrica de alimentación, varía la cupla, cosa que en este caso no se va a dar porque este omega es de la red. Si ambos flujos o cualquiera de ellos es cero, este o este, no tengo cupla. O sea, para que yo tenga cupla en el sistema medidores de inducción, sí o sí tiene que haber excitación magnética en las dos partes de los electroimanes. Si en una de ellas no hay excitación magnética, fíjense, si acá corto la corriente o acá corto la corriente, si en cualquiera de los dos me quedo sin flujo, no tengo cupla, el disco no gira. Si beta es cero, si a su vez tengo dos flujos y esos flujos están en fase, beta igual a cero, no tengo cupla. ¿Y cuándo tengo cupla máxima? Cuando teniendo los dos flujos, el desfasaje es 90. ¿Por qué? Porque el seno se maximiza y la expresión se maximiza. ¿Por qué? Porque el máximo valor de seno se lo obtiene a un ángulo beta igual a 90 grados, donde el seno igual a 1 que alcanza su máximo valor. Entonces la cupla máxima la tengo para un desfasaje de 90 grados entre los dos flujos. Entonces el disco gira y ese valor de Cm, la cupla motora, será proporcional al valor de P. ¿Se entiende hasta acá? O más o menos. ¿Se entiende? ¿O quieren que repita algo? Sí se entiende. ¿Se entiende? Bueno. La matemática, No escuché cómo. que sí, la matemática es complicada. Ah, sí, bueno, pero esta matemática que está acá, si tiene su complejidad, no, incluso quizás ni tan siquiera en un examen final se pide esto, porque bueno, eh, no, obviamente que uno no está acá calificando matemáticas, es decir, no está probando si usted tiene o no conocimiento en matemáticas, sino está
probando, o lo que uno tiene que medir es qué tanto sabe de la parte de medidas eléctricas. Es decir, acá en esto quiero decir que en todo caso no se preocupen por la matemática, porque no, en un parcial no se le va a pedir, en un práctico evaluativo tampoco, y seguramente que en un final tampoco. Lo más probable es que sí se le va a pedir que sepan las ecuaciones principales, finales, y las sepan explicar conceptualmente. O sea que en ese sentido no teman tanto por eso. Bueno, vamos. Ingeniero, Sí, claro, Marcelino. sí, Entonces, para que tenga medición o sea, tenga potencia, por lo tanto, medición de energía, sí, tiene que haber, para que gire el disco, tiene que haber una cupla motora y debe sí, haber dos flujos, será el flujo, perdón, FIA y el FIB. sí. Si vos Por tenés lo un tanto, solo flujo inductor, si tenés un solo flujo inductor, que era lo que intentábamos hacer acá, que gire con un solo flujo inductor, ve que el flujo incide en un solo punto y tenés fuerzas o convergentes o tenés fuerzas divergentes. Pero todas esas fuerzas son iguales y opuestas. Entonces, en ese punto, acá, en el punto de incidencia del flujo inductor, la fuerza es cero. O sea que no tenés cupla. Esto no gira. Para que gire, había que ingeniársela de alguna manera. Bueno, ¿qué se pensó? En hacer un sistema así, con un sistema de doble excitación magnética marcelino, con un flujo, un sistema de excitación B, un sistema de excitación A, y de forma tal que tenga incidencias en 3 puntos de flujo inductores, pero básicamente, si bien tengo 3 puntos de incidencia, son dos los flujos inductores, uno generado por la excitación magnética N por IB y el otro generado por la excitación magnética NA por IA. Y esos flujos inductores marcelinos a su vez deben estar forzosamente desfasados a un ángulo beta. Si yo tengo los dos flujos inductores, pero no lo tengo desfasado beta, no tengo cupla. Entonces, haciendo todas las matemáticas que dice Trinch, que pienso preguntarle, porque hasta el día de hoy no me sabe cantar la canción de la Virgen, entonces le vamos a preguntar a la matemática, Profe, la canción y la matemática están complicadas las dos. pues va a tener que elegir. Entonces, si no tengo este beta, es decir, si beta igual a cero y los flujos están en fase, no tengo cupla Marcelino. Por lo tanto, el disco no gira. Y si no gira, no mido potencia. Cuando Ingeniero, gira el disco, acciona todo un sistema mecánico, que es un sistema de rodillo que cuenta, un sistema de engranajes, donde ustedes van a ver que conforme se dan unas ciertas vueltas, hace tic y mueve y marca un número. Gira una vuelta, tic, marca otro número. Y así va midiendo los valores de energía y le dice tantos kilovatios hora de energía consumida. Pero para que ese relojito cuente, se tienen que ir accionando mecánicamente y ese movimiento surge del movimiento del disco. O sea que lo otro es un sistema mecánico. Quizás algo anticuado, o sea que creo que les hice ver. A ver, ¿ven el relojito? Esos son los tambores. Entonces esos tambores van girando de derecha, en este caso de derecha a izquierda, y van marcando los diferentes valores. ¿Sí? Igual que acá. Esto que yo veo acá, que son numeritos, en realidad acá se nota mejor, son tambores. ¿Sí? Son tambores que va girando, gira unas vueltas, tic, se mueve un numerito. Gira la vuelta, tic, pasa el otro numerito. Cuando yo llego al límite superior de acá, de este tambor, ya paso a contar el siguiente. Y así va marcando los kilovatios hora. Pero todo este sistema que está visible, por detrás hay un sistema mecánico que es accionado por este disco. Donde acá yo tendré el sistema, ya lo vamos a ver en un esquemita que está más lindo adelante, donde acá yo tendré el sistema motor que me permite la cupla motora y acá tendré un disco de frenado, un imán de frenado, que se van a inducir corrientes también. Eso ya vamos a ver cuando veamos cupla de frenado. ingeniero, disculpe, Sí, aprovecho para hacer una consultita. sí, Ahí en la diapositiva 18, 18, acá. ahí la convención de signo, en unos casos tiene la regla de la mano derecha y la otra de la mano izquierda.
Este, por ejemplo, bueno, ahí tenemos, a ver, abajo, ese, sí, sí. Acá el ¿En flujo qué es caso? positivo. O sea que es punto, está saliendo hacia mí. Sí, Entonces la circulación de corriente, eh, claro, ahí regla de mano derecha, sí. sí, tenés razón, creo que está mal. Porque si este es punto, tendría que estar al revés, sí, hay un error. Porque si este punto está saliendo, entonces la corriente tendría que ir en sentido contrario. Sí, tenés razón, Raúl. Ah, esa es la duda, sí, gracias. Sí, sí, tiene que ser en sentido contrario. No, perdón, Raúl, te estoy diciendo mal. Sí, Está bien, porque en esta parte de acá está creciendo el flujo. Entonces, como acá está creciendo el flujo, si yo lo detengo en esta zona justo donde está en franco crecimiento, el sentido de la corriente tiene que ser así para que me genere un flujo opuesto, porque acá están creciendo. claro, Pero ahí acá el regla de la mano flujo, izquierda, ¿verdad? no, no, en los dos casos derecha, Ujú, nada más que acá está decreciendo el flujo. ok, Como acá decrece el flujo por regla de la mano derecha, siempre derecha, el sentido tiene que ser contrario para evitar que se siga decreciendo ese flujo. Porque si yo lo sigo, si sigo tomando otro instante de tiempo, el flujo va bajando. claro, Fíjate, el flujo va bajando. sí, 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 Entonces tiene que tener este sentido para evitar eso. sí. No, no, está bien. Está bien, Ah, solo claro, que en claro, este caso aumenta, en este caso disminuye. sí, Lo que yo debo evitar es que lo que intenta la corriente es hacer que en este punto siga aumentando. Y lo que intenta hacer la corriente en este sentido es generar un flujo para evitar que siga creciendo. claro. Con respecto a lo tuyo, Marcelino, ya te comenté entonces que depende de los dos flujos inductores, de la incidencia de estos dos flujos inductores, del desfasaje beta entre esos flujos inductores, de la frecuencia eléctrica, que en este caso va a ser constante, y de nada más. ¿Cuándo va a ser ¿Se más entiende, grande? ingeniero? ¿Cuándo va a ser más grande, más baja esa cupla? Bueno, cuanto las excitaciones magnéticas de los flujos inductores sean tales que me generen un flujo cada vez más grande o más pequeño. Y ya que estamos, hagamos una pregunta. ¿Cómo creen ustedes que serían estas excitaciones magnéticas? ¿Grandes o pequeñas? Para generar estos flujos inductores phi A y phi B. Yo creo que son pequeñas, ¿Por qué? porque o sea, tratamos de que o sea, el movimiento sea lento. No. La excitación es de la red. Sí. Yo aquí aplicaré tensión, circular una corriente, lo mismo acá. Ya vamos a ver cómo. Pero ¿cómo creen que van a ser esas excitaciones? Sí, es de la red, por supuesto. Pero ¿cómo creen ustedes que serán esas excitaciones? El disco es de aluminio. Y entre los electroimanes y acá, ¿qué hay? Unos espacios de aire. ¿Cómo se llaman esos espacios de aire? Entre hierros. Entre hierros. Y si tengo espacios de aire, ¿qué pasaba con las excitaciones magnéticas? A ver, cuando vieron un reactor Había en mucha máquinas dispersión. eléctricas, O sea, hay mucha dispersión, digo. pero ¿qué pasa con la excitación magnética? Eso vieron el cuatrimestre anterior, cuando vieron máquinas. Vieron aparte del reactor, circuito magnético. ¿Qué pasa cuando hay espacio de aire? De esa fuente tomará más o menos corriente. ¿Habrá mucha corriente o poca corriente? Claro, cuando hay entre hierros toma más corriente. Cuando hay entre hierro toma más corriente, porque es lógico, ley de Hopkinson, cuando ustedes tenían todo hierro, N por I igual a flujo por la reluctancia magnética del hierro, pero cuando ustedes ya tienen aire, a la reluctancia magnética del hierro se le suma la reluctancia magnética del aire. Entonces, como consecuencia de ello, me aumenta la corriente. ¿Sí?
No sé si ustedes le explicaron, pero es una bobina con núcleo de aire. Cuando yo aumento el entrehierro, toma más corriente para establecer el mismo flujo. ¿Por qué? Porque aumentó la reluctancia. Cuando yo cierro el entrehierro, cierro ese espacio de aire, modifico los valores de reluctancia en el aire. Ese rho del aire cambia. O sea, cuanto más chico se hace ese rho de aire, baja el valor de reluctancia magnética del aire. Entonces comienza la máquina a parecerse más a una máquina con núcleo de hierro, toma menos corriente. Una máquina con núcleo de hierro toma poquita corriente. ¿Por qué? Porque con poca excitación ya genera un flujo phi. Pero cuando le empiezo a poner un espacio de aire, necesita forzosamente tomar más corriente, tener más excitación magnética para poder establecer ese flujo phi. Y todo eso incide en el concepto después que ustedes ven en transformadores cuando analizan qué pasan con las inductancias de dispersión en los transformadores, por ejemplo. Le hago el paralelismo para que se den cuenta cómo el mismo concepto se lo aplica en diferentes materias y el concepto es el mismo. Es decir, la naturaleza del concepto es el mismo. ¿Han visto todo eso, muchachos? Cuando varía el estado de carga de una máquina, ¿cambia la inductancia de dispersión? ¿De qué depende la inductancia de dispersión de una máquina? Depende de la carga, ingeniero. De ninguna manera. De ninguna manera. Depende del material, profe, ¿no? El Tampoco. material del núcleo. No, y si estamos hablando de las Chicos, si estamos hablando de dispersión, ¿de qué material me hablan? Si las dispersión son líneas de campo magnético que se cierran por el aire. Y cuando varía el estado de carga, no, no sé dónde han sacado eso, no cambia la inductancia de dispersión en absoluto. Es una locura lo que me están contestando. No tengo por qué juzgarlo desde el punto de vista de máquinas eléctricas, porque yo no dicto esa materia, dictaba. Eh, sí la dicto en la Universidad Nacional de Tucumán, pero lo que me están diciendo es una total y absoluta burrada. La inductancia de dispersión no depende, por favor, no depende del estado de carga. Ustedes me dirán, ¿por qué? Recuerden la expresión N por phi igual a L por I. Cuando varía el estado de carga, es decir, cuando varía el índice de carga, por lo tanto, cuando varía la corriente, incide directamente en los valores de flujo disperso, pero L no se modifica y hay toda una demostración que tienen que hacer, que cuando ya ven las máquinas reales, los flujos dispersos dependen de los valores de entrecara entre los arrollamientos, por lo tanto, si tienen más entrecara o menos entrecara, tienen más flujo disperso o menos flujo disperso. Para eso hay que hacer toda una demostración que se la hace, yo le hago a los chicos de la Nacional, donde se llega a esa conclusión. Entonces, si hay más entrecara, hay más flujo disperso. Si hay menos entrecara, hay menos espacio por donde transita ese flujo disperso. Entonces ustedes van a tener valores de inductancia en función de los parámetros y de la electrogeometría de la máquina en el momento del diseño, van a tener más dispersión, menos dispersión. De ese modo, ustedes van a tener mayores valores de reactancia o menores valores de reactancia. ¿Por qué? Porque la reactancia es omega L. ¿Qué modifico cuando yo varío la entrecara en un transformador? L. Tengo más L o menos L. Entonces yo voy a tener más reactancia, menos reactancia. Y las reactancias son mucho más significativas con respecto o comparada con los valores de resistencia. Por eso ustedes van a ver cuando llegan al quinto año que cuando hacen el modelo simplificado de un transformador, directamente se lo simplifica como una bobina. Punto. ¿Por qué? Porque los valores de resistencia son mucho más bajos, mucho más si la máquina es de potencia, porque ustedes directamente ya utilizan pletinas, utilizan barras de secciones importantes, lo que hace que la resistencia sea pequeña y directamente quede supeditada a la reactancia. Por lo tanto, el UX porcentual se aproxima mucho al UK porcentual. Por eso es que cuando se hacen los ensayos de FRA de transformadores, es decir, se toma un espectro de frecuencia de las corrientes
para saber si ustedes tienen movimiento, si se ha movido producto de un cortocircuito en el cual hubo esfuerzos electromecánicos enormes, o bien en el momento del montaje de la máquina se han desplazado las bobinas. Una de las cosas que se hace es hacer calcular, si la máquina es trifásica, calcular los valores de reactancia por fase. ¿Qué le permite eso? Saber si hubo o no desplazamiento de bobina, por ejemplo. ¿Y eso es vida real? Sí, muchachos, vida real. Despierten eso. Cuando le toquen campo, tienen que estar los conceptos claritos. A mí me ha tocado en el campo. Le pongo eso de ejemplo porque a mí me ha tocado. ¿Cómo miércoles hacen para saber si se ha movido una bobina con respecto a la otra? ¿De dónde sacan todo? Concepto, concepto, concepto. Lo que tienen que manejar es el concepto. No sé de dónde han sacado que la inductancia de dispersión depende del estado de carga, es para matarlo. No sé quién me contestó eso, tampoco quiero saber. No, no, no y no. No. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, ingeniero. Por favor, estudien a conciencia, Entendido, muchachos. ingeniero. Máquinas tienen que estudiar a conciencia, medidas tienen que estudiar a conciencia, electrotécnica tienen que estudiar a conciencia. Sobre todo esas tres materias que son las tres más importantes que tiene tercer año. Y después sigue en otra materia, quizás un escaloncito más abajo, que como saber, bueno, teoría de los campos, por ejemplo, que tiene su importancia, pero no, digamos, teoría de los campos es física 2 con una carga matemática un poco mayor. Ya lo van a ver, todo van a ver en términos de todo lo que vieron anteriormente, ecuaciones de Maxwell y demás, en términos de divergencias y rotacionales y esas cosas. Tiene su importancia, tiene su carga matemática, pero no hace la diferencia, ¿sí? Si usted tiene bien el concepto de física, pueden seguir adelante. Se supone que nosotros los eléctricos manejamos una matemática a un nivel un poco más fino que de otra ingeniería, porque es la única herramienta que tenemos para poder explicar cosas que son total y absolutamente abstractas. Materiales eléctricos, bueno, algunas cosas no van a saber, algunas cosas se van a olvidar. Hay muchas cosas que por eso tienen que memorizar, pero estas materias, esas tres que menciono, son materias de razonamiento. Y un razonamiento va concatenado con el otro. Si ustedes pierden un eslabón, esa cadena se rompe. El concepto no les sirve. Por favor, muchachos, no hablen macana. Son con las que se come, diría el profe Duberti. Sí, 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 sí. Medidas, máquinas, son ya materias que a ustedes les puede tocar o no, dependiendo qué es lo que hagan, pero les puede tocar o no defenderse con eso en el campo. Y para eso tiene que estar el concepto claro. Si el concepto no está claro, muchacho, o, o no se lo acuerdan, el concepto. Que todas estas demostraciones se van a olvidar. Si no la vuelven a ver, se van a olvidar. Pero el concepto es lo que no se pueden olvidar. El concepto es lo que no se tienen que olvidar. Bueno. No sé, ¿alguna otra duda de todo lo que estamos viendo? Más allá de la matemática engorrosa, el concepto, ¿se entiende? Que esta es la diapositiva para mí clave, porque todo lo demás anterior es un desarrollo, llegamos a esto que es lo importante. Bueno, bajo la hipótesis de que el disco fuera resistivo puro, ¿cuál es el disco? Este manchón negro que está acá, vista lateral, este es el disco. Esta es una parte del electroimán y este es el otro electroimán. Entonces este circuito en azul será mi circuito de corriente, que fíjense, va conectado en serie con una cierta impedancia de carga que tiene un cierto phi de carga, ¿sí? Y todo este circuito que está en rojo será el circuito de tensión. Fíjense en que va conectado, este borne es el mismo que y este borne es el mismo que este, o sea que está directamente conectado a la tensión de alimentación. Por lo tanto, la corriente que circule y la excitación magnética que tenga en este electroimán será proporcional a los valores de tensiones. Y la excitación magnética que tenga en esta bobina
con la consecuente generación de flujo será proporcionales a la corriente de carga IA, que dependerá de la impedancia de carga, porque si la tensión es constante, depende del tipo de impedancia de carga que tenga, acá tendrá el módulo de la impedancia, tendré más corriente o menos intensidad de corriente eléctrica. Esto que está acá es lo mismo que está en las diapositivas anteriores, solo que ahora, en vez de decir esto está una fuente y acá le pongo una fuente separada, ahora ambos electroimanes están alimentados desde la misma fuente, que es el medidor monofásico. Que alguien por ahí recién me dijo, esto lo conecta usted a la red. Sí, ¿dónde está la red? Acá. No tengo dos redes o dos fuentes de alterno, uso una sola. Para utilizar una sola, a este electroimán, que va a ser ya de aquí en más nuestra bobina de tensión ¿cómo se llama?, del medidor, va directamente conectado a la fuente de alimentación. ¿Hay un diagrama fasorial para esto? Sí. Entonces, si nosotros ahora decimos que en esta situación, para que tenga giro el disco, hay dos flujos desfasados, bueno, dibujamos el flujo B. Esto está girando en sentido antihorario a una cierta velocidad angular omega, y yo esto lo congelo, lo freno para un cierto instante de tiempo, donde justo phi sub B pasa para horizontal, phi sub A está adelantado con respecto a phi sub B, un ángulo beta. Entonces tendremos tensiones inducidas EA a 90 grados del flujo y tensiones inducidas EB a 90 grados del flujo phi sub B. Como es resistivo puro, las tensiones y las corrientes están en fase, y acá vemos también que las tensiones y las corrientes están en fase, o sea, I1 e I2 están en fase con EA y EB. Digamos, el desfasaje entre las tensiones inducidas en el disco, por los flujos incidentes que voy a tener en el disco, también van a estar desfasadas beta. Esto sería en el plano complejo, que es la forma quizás más sencilla. Imagínense en esto, verlo en el dominio del tiempo o en el dominio de omega t, sería bastante engorroso, que es lo que estábamos haciendo recién. Entonces acá, ya de aquí en más, directamente empezamos a hacer todo el análisis en el plano complejo. Bueno, habíamos visto como condición de que la cupla motora tiene que ser directamente proporcional a P, que es lo que dice acá. Entonces esa cupla motora ahora la podremos poner que es omega phi sub A por phi sub B por seno de beta. El seno de beta, fíjense en el seno de beta para cualquier valor, el seno de beta, ¿sí?, serían estos segmentos que están así verticales, son iguales al coseno de phi. O sea que podemos reemplazar seno de beta por coseno de phi. Un flujo, el flujo phi sub A, de alguna manera depende de la excitación magnética y de la circulación de corriente IA, o sea que es proporcional a IA. Y el flujo phi sub B, este que está acá, es proporcional a la corriente que circula IB, que es proporcional a la tensión U, que es la que promueve esa corriente y por ende esa excitación magnética. Entonces a phi sub B lo podemos reemplazar por U. Ah, entonces esta ecuación a la cual hemos llegado, de la cual decíamos que la cupla motora, que ya dijimos que es proporcional a los valores de potencia activa que se están transmitiendo, y que esa cupla motora a su vez dependía de los valores de flujo y del desfasaje entre ellos, ahora vemos que también es U por I coseno phi. Y U por I coseno phi es P, yo lo conozco. Entonces acá queda demostrada la hipótesis de que Cm igual a P, que era con la cual arrancamos nuestro estudio. Cm igual a P. ¿Por qué? Porque esta ecuación, que es la ecuación que rige el movimiento del disco, es proporcional a U por I coseno, que es P. Ese cambio de variable o esa relación es la que está expresada aquí. Coseno de phi, estamos asumiendo que es igual al seno de beta. Entonces acá aparece lo que se define como condición de los 90 grados, que es beta más phi, esto que está acá, beta más phi, ángulo complementario, la suma me debe dar 90 grados. Entonces la cupla media la puedo expresar así. Esa constante K4 por omega, eso significa que si hay fluctuaciones en los valores de frecuencia de la red, seguramente va a haber fluctuaciones en los valores de cupla.
Entonces tendré más cupla, menos cupla, el disco se girará más rápido, más despacio, conforme a las fluctuaciones de frecuencia. ¿Es importante eso? No, porque todo el sistema es muy robusto desde el punto de vista de frecuencia. Hay generadores incluso que llevan generadores sincrónicos, que son máquinas eléctricas que van a estudiar el año que viene en máquinas 2, que son los encargados de llevar la frecuencia eléctrica en el sistema. Por lo tanto, se extingue la posibilidad de que esa frecuencia, por la inercia que tiene el sistema, cambie. Además, siempre se busca de que ni un generador salga de sincronismo, porque si una máquina me sale de sincronismo, me puede arrastrar a que tenga una caída de sincronismo de toda la red, de todo el sistema. Entonces, eso no ocurre. Entonces, muy raras veces pueden haber problemas de frecuencia. La frecuencia de la red es bastante estable y tiene una banda de variación de 49,8 a 50,2, o sea, un más o menos 0,2 Hz. O sea, este omega, si bien incide en la cupla media, pero como la frecuencia de la red es muy estable, esto es una constante. Tenemos la ecuación esta que estamos aquí. Bueno, esto que está acá dibujado esquemáticamente, acá está en el dibujito más claro. Entonces, fíjense, acá tengo el disco, este es el eje que recién he mencionado, que estaba con línea punteada. Esto es la bobina del electroimán, el B de tensión, y acá está la bobina de corriente, que fíjense en que va a la carga, ¿sí? Cierro, vuelvo por aquí. O sea, todo esto que está acá, sí, que estoy marcando, sería mi circuito de corriente. Este punto que está acá en rosa, es este punto que va acá, y este punto que está acá en rosa, es este punto que va y se conecta acá, al circuito de tensión. Este imán que está acá es para el frenado. Eso ya vamos a ver, cupla de frenado, la vamos a ver más adelante, que depende de la velocidad. A más velocidad, más cupla de frenado. Pero esto ya lo vamos a ver después. Ahora estamos acá en la cupla motora, que es producida por este electroimán. Y fíjense en la formita que tiene. Fíjense en que es una especie de C, dada vuelta, una especie de C, y acá tiene este electroimán que es acá. Entonces ahí tengo ya el sistema de flujos que me permiten el giro de esto a partir de esta ecuación. Eso es, muchachos, lo más... Si ustedes logran ver esto que les estoy diciendo, es la parte álgida para explicar cuando le preguntan en el examen final por cómo se hace para mover el disco. Esto, es esto. Depende de los flujos inductores y del desfasaje entre ellos. Ahí está la clave. Y fíjense en que cuando el disco se mueve en un cierto sentido, a una cierta velocidad tita, tiene acá, este es el cojinete donde apoya el eje, acá tengo una especie de buje que lo, que lo mantiene centrado, y acá tiene como si fuese un roscado, como si fuese un tornillito sin fin, que cuando esto gira solidario con el eje, esto va accionando esta rueda de engranaje mecánico, y esta rueda de engranaje mecánico va haciendo mover los rodillos, los tambores que tengo ahí. Entonces ahí ustedes van a empezar a mover, van a hacer el conteo de la potencia activa y por ende de la energía activa. Esto que está acá, ¿sí? Estos tambores con la numeración son movidos por este volante, por este engranaje, que a su vez es accionado por este sinfín que está está roscado, que tiene el eje solidario al disco. ¿Se entiende ahora mejor? Sí, ingeniero. Entonces, ahora, ¿qué pasa si el disco ya consideramos lo que realmente tiene? ¿Qué es lo que realmente tiene? Y que el disco no es una resistencia pura, que ese disco en el cual se van a inducir tensiones y corrientes, ese disco es resistivo, inductivo, tiene una cierta inductancia. Entonces, el esquema es exactamente el mismo, pero ahora el diagrama fasorial cambia. Entonces tengo que analizar un diagrama fasorial para el circuito amperométrico, que es el azul, y un diagrama fasorial para el circuito voltimétrico, que es el rosa. Entonces, cuando analizamos para el circuito amperométrico, que es el electroimán que está aquí abajo, ya vamos a ver que aparece una corriente I sub mu A, I sub P A, o sea, corriente magnetizante y corriente de pérdida, y el flujo phi A, en fase con la corriente magnetizante. El mismo concepto de transformadores o de electroimanes que vimos que vieron en máquina. Básicamente son corrientes matemáticas, no son corrientes físicas medibles, cuya composición me da una corriente I0A, que sí es una corriente física medible. ¿Sí?
Entonces acá tendré la corriente referida, I1', y la composición de ambos me da la corriente IA. Es como hacer un pequeño modelo circuital, ¿sí? Similar al que vieron en máquina, pero para el electroimán de abajo y un pequeño modelo circuital para el electroimán que está acá arriba, que es la tensión. Lo mismo pasa aquí. I sub mu B, I sub PB, Phi sub B en fase con I sub mu B, porque la excitación magnética, si nos ponemos fino de esta corriente matemática, es la que promueve este flujo Phi sub B. Esta es la corriente de pérdida. Tendré una corriente I0 en este circuito B. La corriente rebatida, I'2, y acá tendré la corriente esta, que es la corriente I sub B, así como acá tenía la corriente I sub A. ¿Qué veo con diferencia de los diagramas anteriores? Que ahora tengo un θ A y tengo un θ B, que el θ A es tomado entre la corriente y el flujo. El θ B, creo que dije θ B entre la corriente IB, o sea, esta, y el flujo Phi sub B, este. Y acá tendré una θ A entre la corriente I sub A y el flujo Phi sub A. Esos ángulos θ A y θ B es lo que ahora se van a conocer como ángulos de pérdidas. Por ende, el diagrama fasorial queda tal como está acá. Donde, ¿qué veo? Que entre los dos flujos, Phi sub A y Phi sub B que están en negro, hay un desfasaje beta. Donde veo que las tensiones están desfasadas, Phi, por ejemplo, en el circuito amperométrico, donde estaba acá, hay un ángulo Phi. Como esto es un circuito monofásico, el desfasaje entre tensión y corriente IA es el mismo ángulo de la impedancia de carga, eso lo sabemos por electrotecnia 1. O sea que el ángulo de desfasaje Phi entre U e IA, el ángulo de desfasaje Phi. También voy a ver que habrá unos ángulos titas, que van a ser los ángulos de pérdida, que van a ser los ángulos, fíjense, acá los ángulos titas eran los ángulos de medida entre flujo y corriente. Es decir, que entre flujo y corrientes tengo los ángulos θ, ¿sí? Y entre las corrientes y tensiones inducidas, ¿sí? Ya no entre flujo y corriente, sino entre corrientes y tensión inducida tendré los ángulos épsilon. Entonces fíjense en que cuando el circuito es inductivo, me queda este diagrama fasorial que está acá. Donde nosotros podemos decir que de nuevo Cm es proporcional a P, que Cm vale todo esto que está acá, y que en el diagrama nosotros vemos que 90 grados, antes decíamos era beta más phi. Ahora tenemos que decir que es beta más phi y más el ángulo de pérdida θ. Para que se cumpla entonces la condición de esto de 90 grados en un medidor, cuando el disco ya no es resistivo puro, sino que tiene inductancia, tenemos que decir que Phi sub B debe atrasar 90 grados más θ B con respecto de U. Este es U, ¿sí? Y esto es Phi sub B. Entonces, para que se cumpla la condición de 90 grados, es decir, que beta más phi igual a 90 grados, beta más phi sea 90 grados, la condición es que U, ¿sí? Perdón, que Phi sub B debe retrasar, Phi sub B, debe retrasar un ángulo superior a 90 grados, 90 más θ A, con respecto de U, de esta tensión U. Esa es la condición importante. O sea que, para que esto ocurra, que beta más phi sea igual a 90, y que como consecuencia de ello el flujo tiene que adelantar un ángulo más de, digamos, retrasar un ángulo más de 90 grados con respecto de U, el circuito así como está no me termina de servir. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, el circuito magnético lo puedo modificar y le agrego lo que se llama un derivador magnético. ¿Cuál es el derivador magnético? Este. Este es el entrehierro, este es el disco, este es mi circuito magnético y acá tiene un derivador magnético. Y a su vez a ese derivador magnético le pongo una espira en cortocircuito. ¿Qué me permite eso? Poder atrasar el flujo que atraviesa el disco más de 90 grados con respecto a la tensión aplicada que está acá. Y así compensar la presencia de los ángulos de pérdida. Pues el problema es que cuando el circuito es inductivo, es decir, cuando la carga, es decir, el disco es inductivo, me introduce esto que está acá, los ángulos de pérdida, θ A y ante el otro θ B.
Entonces yo, ¿cómo hago para compensar esos tita A y tita B que antes yo no tenía? Porque fíjense que yo antes no los tenía. En los diagramas fasoriales, por ejemplo cuando era resistivo puro, fíjense, las tensiones me quedaban en fase con las corrientes y las corrientes estaban en fase con el flujo. Ahora las corrientes se ha desfasado con respecto al flujo. ¿Qué? Un ángulo de pérdida. ¿Por qué? Porque el circuito este disco, no es resistivo inductivo. Entonces, esos ángulos de pérdida me producen error. ¿Cómo hago para minimizar esos errores? Pongo un derivador magnético con una espira en cortocircuito. Entonces, fíjense en que ahora si yo hago el diagrama fasorial, yo diré, bueno, acá se me genera un flujo, tendré un flujo útil, phi u, pero también tendré un flujo phi sub d. Entonces, phi u más phi sub d me da el flujo phi b, que es el que me produce la excitación magnética n por ib. Entonces, ahora, si ustedes ven cuánto vale beta con phi, si suman, tengo casi 90 grados. Y el desfasaje de los ángulos θ de pérdida son ángulos que se han visto compensados. ¿Se entiende? Para eso lo hago. Perdón, no entendí bien, ¿para qué es la espira en cortocircuito? Digamos, no la espira en cortocircuito sola, sino el conjunto del derivador magnético con la espira de cortocircuito, ambos en conjunto, lo que me permiten es lograr esta condición, que el ángulo beta de desfasaje, que es este que está acá, que es entre el flujo útil y el flujo phi sub A, ese ángulo de desfasaje beta, sumado al valor de phi, que es el ángulo entre tensión y corriente, me dé 90 grados. ¿Qué hago con eso? Compenso el ángulo de pérdida θ. Ah, Eso es claro, lo es que me para permite. eliminar el ángulo de pérdida. Claro, exacto. Sí. Compensar el ángulo de pérdida. Tal cual. Bueno. Esto básicamente dice lo mismo que vimos en la diapositiva anterior, solo que acá lo hace el esquema de otra manera, donde podemos ver un polo voltimétrico, ver la placa conductora, que va a ser la placa del disco, el flujo incidente, es decir, el polo magnético sería un pedacito del electroimán, eso es lo que les quiero decir. Y esto sería un pedacito del disco que sería la placa. Entonces, si nosotros desplazamos esta placa, ¿sí?, que sería un pedacito del disco, si desplazamos la placa conductora en dirección radial del disco, cambiará la distribución entre las líneas de corrientes inducidas. Y este efecto de desplazar la placa es exactamente análogo a las espiras E del derivador. Esta es la espira E que tiene el derivador. O sea que si nosotros desplazamos las placas en sentido radial, es el mismo efecto de poner al derivador magnético espiras en cortocircuito. Es decir, la compensación sería de la misma manera. El efecto sería análogo. Fíjense en que estaríamos con un beta B acá, un flujo phi acá, un ángulo phi acá, y se cumpliría que beta más phi igual a 90 grados. ¿Se entendió? ¿Y cómo se hace ese desplazamiento? ¿Cuál de todos? El radial que dijo usted para compensar. Lo que pasa es que como el disco gira, ese desplazamiento no lo vas a tener. Por eso lo que vas a tener que utilizar es este circuito. Pero un poco la idea es ver que si uno pudiera hacer el desplazamiento de la placa, como si fuese una placa conductora libre que yo la pudiese mover sobre el disco en dirección radial, vería que el diagrama fasorial sería exactamente el mismo que el utilizando un derivador con esto. Pero no, esto más es algo más teórico que práctico, digamos. Claro, sería más fácil, digamos. Sería más sencillo, pero menos complejo el circuito magnético, con menos elementos, pero no lo puedo hacer porque ese movimiento en dirección radial no lo voy a tener por más que gire el disco. Ahora, ¿qué tenemos que ver también? Generación de la cupla frenante.
La cupla de frenado, C de frenado, dijimos que era proporcional al desplazamiento. Fíjense ahora, todo lo que nosotros estudiamos lo podemos aglutinar en este circuitito que está acá. Esta es el electroimán con los flujos desfasados que me permiten una medición de potencia proporcional a la potencia activa. Esto que está acá. Y este imán que está acá, como si fuese una especie de herradura, es el que me va a permitir, me va a generar un flujo de frenado y me va a permitir un flujo incidente también, inductor, y me va a permitir la cupla de frenado. Cuantos más gire esto, ¿sí? Si acá tengo un polo norte y acá tengo un polo sur, entonces habrá un campo de norte a sur. Entonces cuando gire el disco, mientras más velocidad tenga el disco promovido por la cupla motora que está acá, se van a inducir más tensiones, aparecerán corrientes parásitas inducidas producto del giro del disco y del corte de línea de campo magnético, se van a inducir tensiones, aparecerán corrientes y esas corrientes se compondrán con el flujo estacionario que tengo acá, phi sub p, de forma tal de generar una cupla opuesta a la cupla motora. Entonces, eso que está acá, nuestros valores de FEM, lo podemos entender como productos también vectoriales B por L por B, donde en definitiva podemos decir que esa FEM va a ser proporcional, K, proporcional al flujo P, incidente inductor, y a la velocidad tangencial de giro que va a tener para un cierto radio que yo analice, que va a tener respecto del eje, va a tener este disco. Entonces, como la velocidad tangencial la podemos entender como velocidad angular por radio, entonces esto nosotros también lo podemos dejar como así, velocidad tangencial, velocidad angular θ por el radio R que tenga el punto considerado. Entonces esa tensión inducida E sub P va a ser proporcional o implica, digamos, que la corriente I sub P va a ser KEP. O sea, si tengo más tensiones, tendré más corrientes inducidas, por supuesto, tendré más corrientes parásitas. Esta expresión entonces que está acá sería la expresión de los valores eficaces de la corriente inducida en el disco por el imán que está acá por esta herradura. La reacción, como le comenté, entre ese flujo P estacionario y esa corriente P inducida da origen a una fuerza de frenado F que va a ser proporcional a la corriente inducida y al flujo de frenado. Y bueno, entonces así, si nosotros reemplazamos, nos queda directamente que si nosotros decimos que la cupla va a ser fuerza por el radio, la fuerza sabemos que vale todo esto, y por el radio nos va a quedar una expresión que está acá, que la podemos aglutinar con algunas constantes y nos puede llegar a una constante K5 y decir que esa cupla antagónica va a ser proporcional en definitiva a la velocidad de giro. ¿Por qué? Porque si este flujo phi sub p al cuadrado, este flujo se mantiene constante porque es un flujo estacionario generado por el imán, todo esto es una constante. El radio es una constante, entonces todo esto que está acá lo podemos aglutinar a una constante y nos queda que CAP depende directamente de la velocidad de giro. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Phi A y Phi sub B son flujos alternos que me van a generar FEM alternas y por ende corrientes alternas y cuplas frenantes adicionales. Es decir, el Phi sub A y Phi sub B nosotros también nos va a servir para generar estas cuplas frenantes adicionales fuera de esta principal, que es la que tenemos acá, a una cierta distancia R mayúscula. Entonces, en definitiva, la cupla frenante total la podemos entender que es el flujo phi sub p, que es el principal, y los flujos, porque cuando esto gira, corta líneas de campo magnético acá, pero también corta las líneas de campo magnético de aquí. O sea que si bien estos flujos phi A y phi sub B me generaban el torque, de alguna manera, en mucho menor medida, también contribuyen al frenado. Entonces la cupla total de frenado involucra los tres flujos, phi A y phi B, que son del electroimán que me permite la cupla motora, y phi sub P de esta herradura que me permite el flujo de frenado. En el equilibrio, es decir, cuando la cupla motora se iguale a la cupla antagónica total,
podremos decir que esa velocidad del disco valdrá esta expresión que está acá. ¿Cuál es el problema que podemos ver en principio con todo esto? La cúpula frenante sube con phi sub A, y eso cuando no debería hacerlo. Entonces nosotros partimos, ¿se acuerdan al comienzo? Diciendo que si graficamos la cúpula motor en función de la velocidad nos da una línea recta. Bueno, cuando nosotros tenemos ya una máquina real, un medidor real, esto no se cumple. Ya no se cumple esa perfecta linealidad, porque esta cúpula de frenado depende de la velocidad, fundamentalmente, del flujo phi sub P, inductor, y en menor medida de los flujos estos, que uno dependía de la tensión y el otro dependía de la corriente, y que variaba en esta banda de 1 a 6 veces la corriente nominal. Y este flujo phi sub P es constante, o sea que este flujo phi sub P no me genera problema. Pero acá tengo este phi sub B, depende de la tensión. Como si la tensión no cambia de alimentación, prácticamente, si una máquina monofásica, un medidor monofásico, 220 voltios. O sea que esto prácticamente flujo no cambia. El problema está acá, que el flujo phi sub A depende de la corriente. Es decir, que cuando decimos flujo phi sub A, volvamos al circuito, phi sub A me representa esto, este circuito de corriente. Cuanto mayor sea la corriente de carga, mayor sea la excitación y mayores serán los flujos. Es decir, que el flujo phi sub A depende de la corriente de carga IA, que está por el circuito amperométrico. Cuando esos flujos, cuando el estado de carga varíe, de la carga que yo estoy midiendo energía, el flujo phi sub A va a depender de esas variaciones del estado de carga. Entonces puedo tener más cúpula o menos cúpula frenante. Como consecuencia de ello, la cúpula real que yo puedo tener cuando grafico en función de la velocidad, en vez de ser una línea recta, va a ser esto. ¿Por qué? Porque esto es casi constante, esto es casi constante, pero esta no es constante. Esa va a depender del estado de carga, que es lo que figura acá. Sí. Que si usted tiene un coseno phi bajo, significa que el ángulo es casi 90 grados. Si usted tiene un ángulo casi 90 grados, significa que esa carga es prácticamente reactiva. Por lo tanto, a usted no le toma casi potencia activa. Si a usted no le toma casi potencia activa, ese disco apenas gira, porque la carga es prácticamente reactiva. En este caso, como usted plantea, reactiva inductiva. No gira, casi eso. Gira muy poquito, o sea, se estabiliza a valores muy bajos. La cúpula motor es baja, la cúpula frenante es baja y se estabiliza en un punto tal que la velocidad angular resultante de ello es bajita, porque casi no está tomando potencia activa. Todo es reactivo. Sí, a ver, pero bueno, ahí pasa por ahí otras cuestiones, ¿no? Cuando usted, digamos, estos medidores en particular a disco solamente miden potencia activa y energía activa. No miden reactiva, no miden factor de potencia. Los medidores electrónicos sí le miden todo eso. No estamos hablando de los smart meter que son para redes inteligentes, estamos simplemente hablando de los medidores convencionales, en este caso medidores de estado sólido. Pero cuando los factores de potencia son bajitos, como usted dice, no lleguemos al extremo de que sea demasiado bajo tendiente a cero, sino bajo. El problema pasa, que no sé si se refiere a lo mismo, pero quizá está relacionado con las multas que aplica la empresa distribuidora de energía, donde a usted lo obliga prácticamente a que tome cartas en el asunto para poder elevar el factor de potencia. Pero detrás de ello hay razones técnicas por la cual la empresa pide eso, si no los costos de energía serían muy altos. Que esto no lo mide, digamos,
Esto simplemente mide, en particular estos discos solamente mide potencia activa. No sé si respondo su pregunta o su inquietud. ¿O se refiere usted a otra cosa? Sí, sí, sí. Teníamos lámparas incandescentes. Sí, totalmente. Sí, 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 totalmente. Eh, el único reactivo que tenía era el motocompresor de la heladera, que es la famosa bocha de la heladera, como se le dice. En definitiva es un motocompresor, es un motor monofásico. Ese toma potencia reactiva. Por ahí los motores de los viejos lavarropa que tenía la mamá o la abuela. Y no tenía demasiado los ventiladores de techo, los ventiladores, los turbos, los ventiladores de pie, que esos en verano sobre todo tomaban mucha potencia reactiva para funcionar y que eso sigue pasando en la actualidad. Y eso ustedes van a ver que en verano a veces baja el factor de potencia. ¿Por qué? Porque durante toda la época de verano se toma mucho reactivo, porque el campo magnético de los motores necesitan, para generarse esos campos, demanda de potencia reactiva. Entonces, ¿qué me hace eso? Me abre el ángulo, toma la misma potencia que antes quizás, aumento la potencia reactiva, abro el ángulo, bajo el coseno. Y bueno, entonces cuando baja por debajo un cierto valor, multa. Pero la multa tiene que ver por razones técnicas. Yo siempre digo hay que buscar un punto de equilibrio, porque por ahí se lo demoniza demasiado a EDET, que hace sus cosas, pero tampoco tiene la culpa del todo. Porque si él permitiese, la empresa distribuidora, que cada usuario o que los usuarios tengan un factor de potencia muy bajo, eso implicaría que los generadores eléctricos, que son los que proveen energía, deberían generar, de acuerdo a la curva de capabilidad, que ya la van a estudiar en cuarto año, también lo van a ver en centrales y demás, deberían trabajar con factores de potencias bajos. Eso implica que se necesitan máquinas mucho más robustas y generalmente las máquinas más robustas son máquinas que requieren más mantenimiento. Entonces los costos de generación, ese kilovatio hora es generado por máquinas que requieren más mantenimiento y se aumentan los costos de generación por kilovatio hora. Entonces vos, Camesa, que es la que administra el mercado eléctrico mayorista, le tiene que decir, che, a vos, generador, te vamos a tener que pagar más porque ese kilovatio cuesta más producirlo. Y vos, distribuidora, que a través del transportista te transmiten ese kilovatio hora, es un kilovatio más costoso. Entonces vos vas a tener que comprar a más precio. Y bueno, para que vos puedas tener rentabilidad económica, y lo vas a tener que vender la energía más cara. Y ahí se va a armar un san problema. Por eso es que nosotros lo fija 0,94, no es caprichoso ese valor. Bueno, pero eso ya lo van a ver oportunamente en máquinas eléctricas 2. Entonces, por un lado tienen la cupla motora teórica, tienen la velocidad teórica del disco, y van a tener la velocidad del disco si no se refuerza la cupla motora. Y la cupla motora reforzada. Son los diferentes tipos de cupla que van a ver. Es decir, la cupla motora aumenta con IA más que proporcionalmente y contrarresta el frenado. Ese es el objetivo de esto. ¿Se entiende? Bueno, ya me parece que hasta acá ya se le va a hacer más lío si continuamos avanzando. Entonces lleguemos hasta acá, hasta esta curva, que sería la diapositiva 36. Les comento, estos diagramitas que están a mano no nos gusta y me están ayudando, pues ya la verdad que ando ya corto de tiempo, me están ayudando mis ayudantes de laboratorio, en particular uno de ellos, que es el que más ducho está en la parte de AutoCAD, me está ayudando bueno, para esto que está así, que creo que se entiende, pero que no está muy, no, me molesta verlo así a mano. La idea es todo esto en algún momento, salvo algunos gráficos como este, por ejemplo, todo cambiarlo con los mismos colores, con las mismas nomenclaturas, con las mismas referencias, pero hacerlo en AutoCAD para que quede mejor. Y esto, por supuesto,
lleva tiempo. No sé cómo les gusta a ustedes, no sé si así está claro. Un poco la idea era a futuro cambiarlo, entonces de a poco estamos haciendo los gráficos y la idea es ir reemplazando y bueno, tener los gráficos de otra manera, que lo tengan en AutoCAD directamente. No sé si va a ser mejor o peor, está prolijo, se entiende, pero la idea es cambiarlo. Así que si los cambio, me voy a demorar en entregar la diapositiva, así que repasen desde la grabación, porque si los cambio hasta que yo saque, copie, pegue, haga, me va a llevar un tiempito. Bueno, dudas, chicos, hasta acá. Y acá hay dos libros que son buenos. Uno es el CARS de medidas eléctricas. Ese tiene transformador de intensidad y medidas eléctricas, el CARS. Y después el otro que le di, el Suárez. Son de los dos lugares que pueden encontrar toda esta teoría. ¿Cómo se escribe, cómo se deletrea, profesor? CARS, CARS, que CARS. K-A-R-Z, creo que así era, CARS. CARS. Y el otro es el Suárez. Muchas gracias. Eh, Estoy dudando, Raúl, si te lo deletré bien, pero si mal no recuerdo, creo que es CARS, así K-A-R-Z, creo que es así. De la K y de la Z me acuerdo. Claro, En el ya, medio no me acuerdo si va una C, pero sí, creo para que por ahí. buscarlo. Medidas eléctricas. Es medido- me- mediciones eléctricas de CARS, sí. Mm. Ese libro tiene transformadores de intensidad, muy bien desarrollado, de TI, TB, y tiene también la parte de, ¿cómo se llama? La parte de medidores. Prácticamente tiene esas dos bolillas, el libro versa sobre eso. No me acuerdo, yo lo tengo en un PDF, pero no me acuerdo del número de página. No me acuerdo si llega hasta ahí o llega más, hacia más. Ya en todo caso me fijo. Hay un PDF que tenía Raúl, que les pasó Raúl, pero yo tenía otro PDF fuera de ese. El que yo tengo no recuerdo hasta dónde llega, ya me voy a fijar. No recuerdo bien hasta qué página llega. Pero en el CARS, ahí pueden encontrar toda la teoría sobre, pueden reforzar TI y además pueden, bueno, tienen muy desarrollado toda la parte de medidores, sobre todo medidores de inducción. Y otras cosas no están en libros, otra cosa me estoy basando sobre apuntes. Apuntes de otra universidad y apuntes de un librito que tengo, pero no lo tengo digitalizado, lo tengo anillado, que es un librito que venía de la época de agua y energía. Era un trabajo que había hecho gente de agua y energía en la parte de distribución. Cuando estaban en la parte de medidores, han hecho un trabajito, un cuadernillo bastante importante, que es un cuadernillo que nos solía dar escala a nosotros para la parte de medidores. Teníamos que estudiar de ahí para rendir el final. Entonces de ahí también he sacado algunas cosas. Pero bueno, yo creo que con esto está más o menos claro, me parece. No sé si... O sea, vayan al libro, me parece bien que vayan al libro. Pero creo que, no sé, traté de ser lo más claro posible. Bueno, si no hay dudas, hasta aquí la clase de hoy. Llegamos hasta la diapositiva 36. Ya la semana, ya el día jueves, terminamos esta parte y de ahí nos quedaría martes y jueves de la semana que viene seguramente. Y ya con eso terminaríamos la semana que viene, si Dios quiere, el día jueves, el tema 10, la bolilla 10. Y la bolilla 11, que nos quedaría un poco más corta, que sería calidad de energía, que ya sería para la primera semana de noviembre. O sea que en la primera semana de noviembre, máximo mediado de noviembre, en tiempo y forma, estaremos terminando con todo el programa de la asignatura, si Dios lo permite. Y de ahí ya quedaría exámenes.
¿Dudas, muchachos? No, profe. Bueno, dejo de compartir si no hay más dudas. También les comento la siguiente situación. Se ha habilitado, casi por insistencia, el ingeniero Escala se ha habilitado la toma de exámenes finales, sobre todo para aquellos que quieran rendir el final. No sé si están habilitados no sé si esta semana, creo que era la mesa de exámenes. No me acuerdo bien la fecha, pero hay una otra mesa que es para noviembre, ¿sí? Entonces, el tribunal, creo que el consejo del departamento no se ha reunido para hacer el cambio del tribunal, que es un detalle, digamos, no es un tema tan importante. Entonces, como no hay un cambio tribunal, y yo por eso también me negaba a la toma de exámenes así, porque no, todos me preguntan a mí si yo voy a tomar, y yo no puedo tomar hasta que no tengo oficialmente notificado de que estoy en el tribunal. Yo la única notificación que tengo es de estar en máquinas eléctricas 2 y así me figura incluso por sistema. Estoy como segundo vocal en esa asignatura, pero en las otras materias no estoy afectado como vocal en la mesa examinadora. Al no estar en la mesa examinadora, yo no tengo injerencia sobre cómo será el examen. Eso te lo digo particularmente a vos, Marco, porque no sé si habrá estado David en Orquera, que me llamó en su momento, pero vos, por ejemplo, Marco, que también tenés que rendir final, bueno, si el tribunal no cambia, rendirías con el ingeniero Escala y con el tribunal que esté en ese momento. Y si cambia, bueno, eh, entrará otro profesor o quizás entre yo. Además, el ingeniero Gallo ya está próximo a jubilarse. Teóricamente se está jubilando fines de este mes, comienzo del mes que viene. O sea, ya le queda día eh, en la universidad. Entonces, bueno, habrá que hacer los corrimientos y los movimientos en las asignaturas que deja vacante el ingeniero Gallo, por un lado. Por otro lado, en las materias en las que él estaba como profesor, como presidente de mesa, o en otras que estaba como vocal, creo que en este instrumento estaba como vocal, también dejará de estarlo. Entonces, habrá que reunirse el consejo y reasignar las mesas. En varias materias estoy sonando yo como para estar en algunas de presidente, en otras de vocal. ¿En máquina eléctrica, profe? 1. Y seguramente le harán el corrimiento, porque así lo fija el reglamento, le harán el corrimiento y lo pasarán a Lichardi como profesor adjunto, interino hasta que se le llame a concurso. Y en el lugar de Lichardi pondrán alguno, así a dedo. O sea, me refiero a que usted no va a estar por ningún motivo en el final de máquina 1. Y es probable, porque si pasa que en los tribunales se conforman con profesores, no con JTP. La Universidad Nacional sí te permite, la Universidad Nacional te permite 2 profesores y un JTP, incluso para firmar planilla. Vos, la Universidad Tecnológica, te pide que por lo menos en alguna materia sea profesor. Y no hay demasiados profesores que sean del área. Entonces, es probable que en varias materias me pongan a mí. O sea, con esto te quiero decir que quizás es probable que en máquinas 1 me pongan de vocal primero, vocal segundo. El vocal segundo casi no tiene injerencia, el que toma el examen, el presidente Mesa, y el vocal firma, callado la boca, le ponte 6, te firma el 6, tenés 9, te firma el 9. Este, pero bueno, como esta modalidad ahora es virtual y se rinde con tribunal, en teoría, ustedes cuando rindan, si sigue esta modalidad virtual, van a tener como era en la vieja usanza. En mi época se rendía con los 3 profesores. El presidente preguntaba y llegaba un momento que le decían, profesor, pregunte. Y te hacían cualquier pregunta. Y tenían los tribunales, mamita, cada profesor tenía los tribunales. Bueno, profe, pero si usted estaba a preguntar, por ejemplo, Si ¿de usted qué se depende presenta en la máquinas 1, distancia de dispersión, por si ejemplo? usted se presenta en máquinas 1 y usted no me sabe las canciones de Racing ni las canciones de la Virgen, yo a usted le voy a preguntar y mucho en máquinas 1.
también en medida y en toda la materia en que usted se presente, y yo a usted como vocal le voy a preguntar mucho. Yo le dije ya varias veces y usted no me hace caso, yo les voy a preguntar. Así que sí, en máquinas 1, particularmente voy a preguntar cuándo se anotó Trinch. Cuando se anote Trinch, yo voy a estar presente en ese examen. Es más, voy a levantar la mano y voy a decir, yo quiero preguntar. Sí, me van a poner, pero no sé, a veces tiene injerencia, a veces no. Si todos me hacen la misma pregunta, en máquina 2 por ahí me dicen, usted está en el examen, ¿no? Pero no va a querer preguntar, ¿no? Sí, a veces toma escala y yo después firmo. Le puesto 8, le firmo el 8, le puesto 5, le firmo el 5. Por ahí pregunto cuando hay alguno que más o menos lo conozco, por ahí le pregunté cómo anduvo, nada más. Pero el segundo vocal casi no tiene demasiada injerencia. Pero en teoría tiene que estar en la mesa e incluso tiene todo el derecho de levantar la mano y preguntar. Siempre y cuando el presidente de mesa le permita, puede levantar la mano, preguntar y hacer consulta. Y